El sonido fue casi imperceptible, un susurro metálico ahogado por el bullicio lejano de la ciudad y el eco solitario del aparcamiento subterráneo. Pero para Elena resonó como un trueno en su alma. Fue un siseo agudo, el tipo de ruido que hace el metal cuando se rinde a una fuerza mayor, un lamento de pintura y acero. Se quedó helada, con el mango del carrito de limpieza todavía aferrado en su mano derecha, los nudillos blancos por la presión. Su respiración se detuvo en su garganta, y por un instante el mundo entero se redujo a ese horrible chirrido y al objeto que lo había causado. Allí estaba, una serpiente plateada y delgada que se arrastraba por la puerta trasera de un coche que parecía una pantera negra dormida bajo las luces de neón. No era un coche cualquiera, era el coche, el Phantom, la joya de la corona del garaje del señor Damián Balbuena, el CEO de Athelred Global, un hombre cuya reputación era tan impecable y pulida como la carrocería que ella acababa de profanar. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El carrito de limpieza, ese compañero fiel de sus noches silenciosas, se había convertido en un arma de destrucción. Una de las varillas metálicas que sujetaban las bolsas de basura sobresalía un par de centímetros más de lo debido, una imperfección que nunca había notado hasta ese preciso y catastrófico momento. Lentamente, como si sus miembros estuvieran hechos de plomo, se arrodilló. Sus dedos temblorosos rozaron la superficie fría del coche, siguiendo la línea del arañazo. Era profundo, no una simple marca superficial que pudiera pulirse. Se veía el metal desnudo debajo, una herida abierta en la piel perfecta del vehículo. Un sollozo seco se escapó de sus labios. Sabía cuánto costaba un coche así, más de lo que ella ganaría en toda su vida, probablemente en 2. Su hijo, Mateo, necesitaba un nuevo aparato ortopédico. La última factura del dentista seguía sin pagar sobre la mesa de su pequeña cocina. El alquiler iba a subir el mes que viene. Cada pensamiento era un clavo más en su ataúd financiero. Y ahora esto. El pánico, frío y paralizante, la envolvió. Podría huir, nadie la había visto. El aparcamiento estaba desierto a esa hora de la noche, un laberinto de hormigón y silencio. Podría simplemente terminar su turno, fichar y desaparecer en la noche, rezando para que las cámaras de seguridad no funcionaran bien en ese ángulo. La idea fue una tentación dulce y venenosa, pero entonces la imagen de su abuela apareció en su mente, con su rostro surcado de arrugas y su voz firme diciendo: «La honestidad no paga las facturas, Elenita, pero te deja dormir por la noche». Con un suspiro que pareció arrancarle el alma, se levantó. Sus piernas temblaban, pero su decisión era firme. No podía huir. No era así como la habían criado. Subió en el ascensor de servicio, el corazón latiéndole desbocado contra las costillas. Cada piso que ascendía era una cuenta atrás hacia su ejecución laboral. El piso 40, la planta ejecutiva. Un mundo de cristal, acero y silencio reverencial, tan diferente a los pasillos que ella solía fregar. La oficina del señor Balbuena era la única con la luz encendida. A través del cristal esmerilado vio su silueta, alta e imponente, inclinada sobre el escritorio. Era una leyenda en la empresa, un titán de los negocios que había levantado Athelred Global de la nada. Se decía que era implacable, un estratega brillante, con la misma tolerancia a los errores que un cirujano de cerebro. Lo había visto un par de veces en los pasillos, siempre rodeado de un séquito de ejecutivos trajeados, su rostro una máscara de concentración impasible. Nunca la había mirado. Para él, ella era invisible, parte del mobiliario nocturno que mantenía su imperio reluciente. Respiró hondo y golpeó la puerta. El sonido fue tímido, casi una disculpa. «Adelante», retumbó una voz profunda desde el interior. Elena empujó la puerta y entró. Damián Balbuena levantó la vista de sus papeles. Sus ojos grises, afilados como el acero, se posaron en ella. Había una interrogación en ellos, no de hostilidad, sino de pura y simple confusión. ¿Qué hacía una empleada de la limpieza en su despacho a las 10 de la noche? «Señor Balbuena», comenzó Elena, su voz un hilo tembloroso. «Mi nombre es Elena, trabajo del equipo de limpieza nocturno».
Hizo una pausa, tragando saliva para humedecer su boca seca. «Tengo que informarle de algo. Ha ocurrido un accidente, en el aparcamiento, con su coche». La expresión de Damián no cambió, pero Elena notó un endurecimiento casi imperceptible en su mandíbula. Dejó la pluma sobre el escritorio con una deliberación que helaba la sangre. «Continúe», dijo. Su voz era tranquila, pero tenía un filo cortante. Estaba maniobrando el carrito de limpieza cerca de su plaza y una parte metálica sobresalía. «Lo he rayado. La puerta trasera. Es un arañazo, señor. Lo siento muchísimo. No sé cómo ha podido pasar. Yo siempre tengo mucho cuidado. Lo siento de verdad». Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a brotar, trazando caminos calientes por sus mejillas. Se sentía pequeña, estúpida, una calamidad andante. Damián la observó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Sus ojos grises la escrutaban, no con ira, sino con una intensidad analítica que la desnudaba, que parecía leer cada uno de sus miedos y preocupaciones. Elena se preparó para el grito, para el despido fulminante, para la amenaza de acciones legales. Se preparó para que su frágil mundo se derrumbara por completo. Finalmente, él se reclinó en su silla, uniendo las yemas de sus dedos. «Gracias, Elena», dijo. Su tono era neutral, imposible de descifrar. «Puede retirarse. Hablaremos de esto mañana». La despedida fue tan desconcertante como la falta de una explosión. ¿Mañana? ¿Qué significaba mañana? Una ejecución aplazada. Salió de la oficina sintiéndose como un fantasma, el corazón todavía martillándole en el pecho. No durmió en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el arañazo, la serpiente plateada brillando bajo la luz fluorescente. A la mañana siguiente, el rumor se había extendido como la pólvora. Nadie sabía exactamente cómo, pero la historia de la limpiadora y el coche del CEO era el tema de conversación en cada rincón de la oficina, desde la cafetería hasta las salas de reuniones. Las versiones variaban, cada una más dramática que la anterior. Algunos decían que Elena había atacado el coche con un martillo en un ataque de locura. Otros, que lo había hecho a propósito por alguna oscura venganza. La mayoría, sin embargo, la pintaba como una pobre idiota que había firmado su sentencia de muerte laboral. Sandra, la jefa de recursos humanos, ya estaba esperando a Elena cuando llegó a fichar. Su rostro era una mezcla de compasión y resignación profesional. «Elena, el señor Balbuena quiere verte en la sala de juntas principal y quiere que todo el equipo directivo esté presente». Aquello era peor de lo que había imaginado. No un despido silencioso y discreto, sino una humillación pública, un ejemplo para que nadie más osara cometer un error tan costoso. Caminó hacia la sala de juntas sintiendo las miradas de todos sus compañeros clavadas en su espalda, algunos con pena, otros con un morbo apenas disimulado. Se sentía como un cordero camino del matadero. La sala de juntas era un espacio intimidante, dominada por una larga mesa de caoba pulida que reflejaba las luces del techo como un lago oscuro. Alrededor de ella ya estaban sentados los vicepresidentes, los directores de departamento, la élite de Athelred Global, hombres y mujeres con trajes caros y expresiones serias, que la miraron con una mezcla de curiosidad y desdén cuando entró. Y en la cabecera, presidiendo la escena como un rey en su corte, estaba Damián Balbuena. Su rostro era el mismo lienzo en blanco de la noche anterior. «Siéntese, Elena», dijo, señalando la única silla vacía directamente frente a él al otro extremo de la mesa. La distancia entre ellos parecía un abismo. Elena se sentó, sus manos sudorosas apretadas en su regazo. El silencio en la sala era denso, pesado, cargado de expectación. Podía oír el latido de su propio corazón. Damián se puso de pie. Caminó lentamente por el lateral de la mesa, sus pasos resonando en el silencio. No miraba a Elena, sino a su equipo. «Buenos días a todos», comenzó, su voz llenando la sala. «Los he reunido esta mañana para hablar de un incidente que ocurrió anoche. Como muchos de ustedes ya han oído, mi coche fue dañado en el aparcamiento de la empresa». Un murmullo recorrió la mesa. Las miradas se desviaron hacia Elena, cargadas de juicio. «El daño fue causado accidentalmente por la señora Elena Rojas», continuó Damián, y esta vez sus ojos se encontraron con los de ella a través de la mesa.
Elena se encogió, esperando el golpe final. El daño es significativo. La reparación costará, según el presupuesto preliminar que he solicitado esta mañana, unos 12.000 euros. Un jadeo colectivo escapó de algunos de los presentes. 12.000 euros. La cifra flotó en el aire, obscena y aplastante. Elena sintió que iba a desmayarse. Era más de lo que ganaba en medio año. Anoche, prosiguió Damián, su voz bajando un poco, volviéndose más íntima, la señora Rojas podría haber hecho muchas cosas. Podría haber fingido que no pasó nada. Podría haberse ido a casa, esperando que nadie se diera cuenta o que culparan a otro. Estadísticamente, esa es la opción que la mayoría de la gente tomaría en su posición, por miedo a las consecuencias. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Luego se giró y caminó hacia Elena, deteniéndose justo detrás de su silla. Ella sintió... El eco de los pasos de Elena resonaba de forma diferente en los pasillos de Aethelred Corp. Ya no eran los suaves y rítmicos deslizamientos de unas zapatillas de goma sobre el mármol pulido en el silencio de la noche, sino el firme y decidido repiqueteo de unos zapatos modestos pero profesionales durante el ajetreo del día. Su nuevo puesto como asistente de coordinación de instalaciones era, en esencia, una extensión glorificada de su antiguo trabajo, pero con una diferencia crucial. Ahora llevaba un portapapeles en lugar de un cubo, y la gente la miraba. Realmente la miraban. Al principio, las miradas eran de pura curiosidad. La historia del arañazo y la subsiguiente promoción se había extendido por la empresa como un reguero de pólvora, transformada en una especie de leyenda corporativa moderna. Para algunos, era un cuento inspirador sobre la integridad recompensada. Para otros, una anécdota extraña y desconcertante sobre el excéntrico CEO Alistair Finch. Elena se sentía como una exposición en un museo, la limpiadora que se atrevió. Su primer desafío real no tardó en llegar. No vino en forma de un complejo problema logístico o un presupuesto ajustado, sino en la figura de Marcus Thorne, el director de operaciones. Thorne era un hombre tallado en la ambición más afilada, con un traje tan impecable como su historial de recortes de gastos. Veía a la empresa no como un ecosistema de personas, sino como una máquina que debía ser optimizada, y cualquier pieza que no funcionara con la máxima eficiencia debía ser reemplazada. Se cruzó con Elena en el pasillo que llevaba a las oficinas ejecutivas. Ella revisaba un informe sobre la eficiencia de los sistemas de climatización. Thorne se detuvo, una sonrisa delgada y gélida en sus labios. «Señora, Morales, ¿verdad?», dijo, su voz con un tono condescendiente que pretendía ser amable. «La nueva estrella en ascenso de Aethelred. He oído su historia. Realmente, notable». «Señor Thorne», respondió Elena, manteniendo la calma aunque sentía el calor subirle a las mejillas. «Solo intento hacer mi trabajo». «Ah, sí, el trabajo», asintió Thorne, acercándose un paso más. Su colonia era sutil pero abrumadora. «Verá, en mi trabajo me ocupo de los números, de las realidades frías y duras, y he estado revisando los gastos de mantenimiento. Es excesivo, especialmente en lo que respecta a la empresa de limpieza externa con la que trabajamos». El corazón de Elena dio un vuelco, sabía exactamente a quién se refería. Era la empresa para la que había trabajado durante años, la que empleaba a sus amigas, a mujeres como ella que dependían de ese salario para sobrevivir. «Son una buena empresa», dijo Elena, su voz más firme de lo que esperaba. «Conozco a la gente, trabajan duro». «No dudo de su esfuerzo», replicó Thorne, su sonrisa sin llegar a sus ojos, «pero sí de su coste-efectividad. He encontrado una alternativa, un nuevo contratista, que puede hacer el mismo trabajo por un 20% menos. La decisión es puramente empresarial, por supuesto. Se lo presentaré a la Junta la próxima semana. Supongo que usted, con su nueva perspectiva en la gestión, entenderá la lógica de gestión». Se marchó, dejando a Elena paralizada en el pasillo. La lógica de Thorne significaba que 20 mujeres, muchas de ellas madres solteras, perderían su empleo. Significaba que su amiga Sofía no podría pagar el alquiler, que María no podría seguir enviando dinero a su familia en el extranjero. Era el tipo de lógica fría que había dominado su vida durante años, la lógica que la mantenía despierta por la noche. Pero ahora, por primera vez, estaba en una posición desde la que quizás podía hacer algo más que simplemente aceptarla. Esa noche no pudo dormir. La lista de posibilidades que había empezado a escribir parecía una burla.
¿De qué servía un futuro para ella si se construía sobre la ruina del de sus amigas? A la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, tomó una decisión. Fue directamente a la oficina de Alistair Finch. La secretaria, una mujer mayor llamada Beatriz con una amabilidad genuina, la miró con sorpresa. «Elena, ¿puedo ayudarte?» «Necesito hablar con el señor Finch si es posible», dijo Elena, su voz temblando ligeramente. «Tiene una agenda muy apretada hoy», comenzó Beatriz, pero la puerta de la oficina interior se abrió. Alistair Finch estaba allí, con las mangas de la camisa remangadas, pareciendo más un ingeniero que un CEO. «Beatrice, necesito los informes de...» «Elena, ¿está todo bien?» Su mirada se agudizó, notando su angustia. «Pasa». Dentro de la oficina panorámica, con la ciudad extendiéndose bajo ellos, Elena se sintió pequeña e insignificante de nuevo. Pero la imagen de las caras de sus amigas le dio fuerza. «Señor Finch, se trata del contrato de limpieza», comenzó, explicando la conversación con Marcus Thorne, la propuesta del nuevo contratista y lo que significaría para las empleadas actuales. No lo adornó con sentimentalismos, simplemente expuso los hechos y el impacto humano que tendrían. «Sé que es una decisión empresarial», concluyó, «y que un 20% es mucho dinero, pero esa gente son la columna vertebral de este edificio, mantienen este lugar funcionando cuando todos los demás se han ido a casa. Se preocupan, no son solo un número en una hoja de cálculo». Alistair le escuchó en silencio, con los dedos entrelazados sobre su escritorio. Cuando terminó, se quedó pensativo durante un largo momento. El arañazo en el Phantom le había mostrado su integridad. Ahora estaba viendo su lealtad y su coraje. «Thorne es bueno en su trabajo», dijo finalmente, su voz grave. «Encuentra eficiencias donde otros no las ven, pero a veces la eficiencia tiene un costo oculto, un costo moral». Se levantó y caminó hacia la ventana. «Dices que se preocupan, demuéstramelo. No me des emociones, Elena, dame datos, dame una razón, en el lenguaje que Thorne y la Junta entienden, para rechazar un ahorro del 20%. Tienes hasta la reunión de la Junta el próximo martes. Investiga a ambos contratistas, el actual y el nuevo. Revisa sus historiales, sus prácticas laborales, su tasa de rotación de personal, la calidad de sus suministros. Dame un informe completo. Conviértete en la experta en este tema. Si tus argumentos son sólidos, te escucharé, y lo más importante, haré que ellos te escuchen». Era una tarea monumental, mucho más allá de las responsabilidades de su nuevo puesto. Era una prueba. Elena sintió una oleada de pánico, seguida de una determinación férrea. «Gracias, señor, no le decepcionaré». Los siguientes 5 días fueron un torbellino. Elena pasaba sus horas de trabajo cumpliendo con sus deberes habituales, pero sus lonches, sus noches y cada minuto libre lo dedicaba a su investigación. Habló con sus antiguas compañeras, no solo sobre sus miedos, sino sobre los detalles de su trabajo, los productos que usaban, la frecuencia con la que se rompía el equipo, el apoyo que recibían. Luego, comenzó a investigar al nuevo contratista, Clean Sweep Solutions. Lo que descubrió fue alarmante. Clean Sweep tenía un historial de contratos a corto plazo, ganando licitaciones con precios bajísimos para luego subir las tarifas o reducir la calidad del servicio. Encontró artículos de noticias locales en otras ciudades que hablaban de quejas de los empleados sobre salarios no pagados y condiciones de trabajo inseguras. Usaban productos químicos de limpieza más baratos y agresivos que eran menos ecológicos y podían causar problemas de salud a largo plazo. Su modelo de negocio se basaba en la explotación de una fuerza laboral desesperada y fácilmente reemplazable. Por otro lado, su actual empresa, Prestige Janitorial, aunque más cara, invertía en la formación de sus empleados, utilizaba productos ecológicos certificados y tenía una tasa de rotación de personal increíblemente baja. Los empleados se quedaban porque se les trataba con dignidad. Elena compiló todo en un informe. No era un documento elegante lleno de jerga corporativa. Era directo, lleno de hechos, tablas comparativas y testimonios anónimos de sus compañeras. Detalló el coste a largo plazo de la propuesta de Thorne, el posible daño a las superficies del edificio por los productos agresivos, el coste de la alta rotación de personal en términos de seguridad y formación constante, y el riesgo para la reputación de Ethelred si se asociaba con una empresa con prácticas laborales dudosas. Su argumento final fue el más poderoso. Calculó el coste real del ahorro del 20%.
Descubrió que la mayor parte de ese ahorro provenía directamente de reducir los salarios de los limpiadores por debajo del salario digno de la ciudad y de eliminar su seguro de salud. El ahorro de Ethelred se pagaría directamente con el bienestar de las familias más vulnerables que trabajaban en su propio edificio. El 32 mañana, Elena se puso el mejor traje que pudo permitirse, uno de segunda mano que había ajustado ella misma. Con el corazón martillando contra sus costillas, se dirigió a la sala de juntas del piso 50. Beatrice le dio una sonrisa tranquilizadora mientras la hacía pasar. La habitación estaba dominada por una larga mesa de caoba, rodeada de hombres y mujeres con trajes caros. Marcus Thorne presentaba su propuesta con gráficos y proyecciones pulidas. Parecía confiado, en su elemento. Alistair Sinch estaba al otro extremo, observando, su rostro inexpresivo. Cuando Thorne terminó, Alistair habló. «Gracias, Marcus. Una presentación exhaustiva, como siempre. Sin embargo, antes de tomar una decisión, me gustaría que escucháramos otra perspectiva. Elena Morales, de nuestro Departamento de Instalaciones, ha preparado un análisis complementario». Un murmullo recorrió la sala. Las miradas se volvieron hacia Elena, una mezcla de confusión e irritación. Thorne la fulminó con la mirada, su rostro una máscara de furia contenida. Con manos temblorosas, Elena distribuyó copias de su informe. Su voz era apenas un susurro al principio, pero ganó fuerza a medida que hablaba de lo que había descubierto. No miró a Thorne, miró a cada miembro de la junta a los ojos, hablándoles no como una antigua limpiadora, sino como una colega preocupada por el bienestar y el alma de la empresa para todos. Ya no miró a Thorne, miró a cada miembro de la junta a los ojos, hablándoles no como una antigua limpiadora, sino como una colega preocupada por el bienestar y el alma de la empresa para todos los que trabajaban. «El 20% que ahorraremos», dijo, su voz resonando en el silencio de la sala. Pasó un año. La cicatriz de plata en el Phantom negro se había convertido en una especie de leyenda silenciosa dentro de Ethelred Corp. Los empleados más nuevos a veces preguntaban por ella, y los más veteranos sonreían y contaban la historia en voz baja, una parábola moderna sobre la compasión en el despiadado mundo corporativo. La historia de Elena, la limpiadora, y el CEO que eligió la humanidad sobre el metal. Pero mientras la leyenda crecía, la realidad se volvía más compleja. Alistair Finch se encontró en una posición extraña. Su acto de bondad, aunque genuino, había desatado consecuencias que no había previsto. El proyecto Égida, como se conocía ahora internamente la iniciativa para escuchar las ideas de todos los empleados, había sido un éxito rotundo en términos de moral. La gente se sentía valorada, escuchada. La rotación de personal en los niveles más bajos se desplomó. Pero en la sala de juntas, las corrientes habían cambiado. Marcus Thorne, su director de operaciones y un hombre que medía el alma de la empresa en hojas de cálculo y proyecciones de beneficios, veía la cicatriz del coche no como un símbolo, sino como una debilidad. Para Marcus, el arañazo representaba una pérdida de control, una fisura en la armadura de implacable eficiencia que él creía necesaria para sobrevivir. «La productividad ha bajado un 3% en el último trimestre, Alistair», dijo Marcus una mañana, deslizando una tableta por la pulida superficie de la mesa de conferencias. Su voz era tan afilada como el pliegue de sus pantalones. «La gente pasa más tiempo llenando formularios de sugerencias que haciendo su trabajo. Estamos financiando un curso de gestión empresarial para una limpiadora. ¿Qué sigue? ¿Clases de yoga para los conserjes con cargo al presupuesto de I+D?» Alistair no miró la tableta. Mantuvo sus ojos en Marcus, su viejo amigo, su mano derecha, su más feroz adversario ideológico. «La productividad ha bajado un 3%, Marcus, pero la retención de talento ha subido un 15%. Los costos de contratación y formación han disminuido en casi $500,000. Elena identificó una ineficiencia en la gestión de suministros de limpieza que nos ahorra $100,000 al año. Su curso no lo paga I+D, se paga solo». «Son migajas, Alistair, y lo sabes», replicó Marcus, levantándose y caminando hacia la ventana panorámica que ofrecía una vista de la ciudad como un circuito impreso. «Jugamos en las grandes ligas, competimos con conglomerados que despiden a 1,000 personas con un correo electrónico si eso aumenta el valor de sus acciones un centavo.
Y tú estás aquí, cultivando un jardín de infancia. La gente te ve como alguien blando, el mercado huele la sangre. La palabra blando se quedó suspendida en el aire, cargada de veneno. Alistair sintió una punzada de ira, pero la contuvo. Marquez no era malvado, era un pragmático hasta la médula. Veía el mundo como una máquina y la empatía como una fricción innecesaria. El mercado no entiende el valor a largo plazo, Marquez, solo ve el próximo trimestre. Nosotros tenemos que ver la próxima década, dijo Alistair con calma. No habrá próxima década si no sobrevivimos al próximo año, sentenció Marquez, dándose la vuelta. Y con la oferta de adquisición de Cygnus Dynamics sobrevolándonos, tu filosofía va a ser puesta a prueba de una forma que no te va a gustar. La mención de Cygnus Dynamics era un golpe bajo. Cygnus era el tiburón del sector, una corporación conocida por sus adquisiciones hostiles y su brutal política de optimización, que no era más que un eufemismo para despidos masivos y desmantelamiento de activos. Su CEO, Julian Croft, era la antítesis de lo que Alistair intentaba construir, un hombre que se jactaba de no conocer el nombre de nadie por debajo del nivel de vicepresidente. Mientras tanto, en las entrañas del edificio, Elena Vargas vivía una transformación. El curso de gestión empresarial la había consumido. Noches enteras las pasaba estudiando, con su hijo Daniel durmiendo en la habitación de al lado, su pequeña respiración un recordatorio constante de por qué luchaba. Las hojas de cálculo, que antes le parecían un lenguaje arcano, comenzaban a revelarle sus secretos. Aprendió sobre logística, cadenas de suministro, gestión de personal. Y lo más importante, aprendió el lenguaje de los negocios, el dialecto que se hablaba en los pisos superiores. Su supervisora, una mujer llamada Marta, que llevaba 30 años en la empresa y había visto pasar a 3 CEOs, la observaba con una mezcla de orgullo y recelo. Marta era de la vieja escuela, creía en hacer el trabajo, mantener la cabeza gacha y no causar problemas. La iniciativa de Elena, aunque la admiraba en secreto, le parecía peligrosa. «Ten cuidado, niña», le dijo un día mientras compartían un café en la sala de descanso del personal de limpieza. «En este edificio, cuanto más alto vuelas, más dura es la caída. Has llamado la atención, y la atención de los de arriba no siempre es buena». Elena asintió, removiendo el azúcar en su taza. «Lo sé, Marta, pero por primera vez siento que no solo estoy limpiando el suelo, sino ayudando a construir la casa. El señor Finch me dio una oportunidad, no puedo desperdiciarla». La oportunidad de demostrar su valía llegó de una forma inesperada. Un día, mientras revisaba los pedidos de suministros, una tarea que había asumido extraoficialmente, notó una anomalía. Ethelred Corp utilizaba docenas de proveedores para todo, desde el papel de la impresora hasta los productos químicos industriales. El sistema era un caos de facturas, contratos y fechas de entrega superpuestas. Era un sistema diseñado por Marcus Thorne años atrás, basado en la idea de fomentar la competencia entre proveedores para mantener los precios bajos. En teoría, era brillante. En la práctica, como Elena descubrió, era un desastre. Pasó 2 semanas de su tiempo cruzando datos. Descubrió que la empresa perdía millones al año, pequeñas cantidades aquí y allá, pero que sumaban una fortuna. Pedidos duplicados, penalizaciones por pagos atrasados debido a la complejidad del sistema, falta de descuentos por volumen al no consolidar los pedidos con un único proveedor principal. Era la muerte por 1000 cortes burocráticos. Con el corazón latiéndole con fuerza, redactó un informe. No era elegante, estaba escrito en un lenguaje sencillo, pero los números eran irrefutables. Detallaba el problema y proponía una solución, un sistema de gestión de proveedores centralizado. Era una idea radical que iba en contra de la filosofía de Marcus. Dudó durante días, la advertencia de Marta resonando en sus oídos. ¿Quién era ella, una limpiadora, para cuestionar al director de operaciones? Esto no era sugerir un cambio en el horario de limpieza, esto era desafiar la estructura misma de la empresa. Pero luego pensó en la cicatriz del coche del señor Finch. Él había visto más allá de su error. Quizás, solo quizás, vería más allá de su cargo. Depositó el informe en el buzón de sugerencias del proyecto Égida, un acto de fe en un sistema que ella misma había ayudado a inspirar.
2 días después fue convocada a la oficina de Alistair Finch. La sala de juntas del piso 50 era como un templo de cristal y acero. Elena nunca había estado allí. Se sentía pequeña, fuera de lugar con su uniforme de trabajo que se había olvidado de cambiarse por los nervios. Alistair estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda. Marcus Thorne estaba sentado a la mesa, con el informe de Elena frente a él. Su expresión era gélida. «Señora Vargas», dijo Alistair, girándose. Su voz era tranquila, pero llenaba la habitación. «Gracias por venir. He leído su informe. El señor Thorne también». Marcus respó, un sonido de puro desdén. «Un análisis fascinante. Lástima que esté completamente equivocado. Su propuesta ignora las complejidades de las relaciones con los proveedores, los contratos a largo plazo y las dinámicas del mercado. Simplifica en exceso un sistema que usted no puede comprender». El corazón de Elena se hundió. La humillación era un sabor amargo en su boca. Había sido una tonta. Marta tenía razón. «Con todo respeto, señor Thorne», dijo Elena, su voz temblando ligeramente, pero firme. Se aferró a la lógica de sus números. Los datos no mienten. Entiendo que hay contratos, pero muchos de ellos están por renovarse, y los ahorros potenciales podrían cubrir cualquier penalización por rescisión en cuestión de meses. No se trata de simplificar, se trata de optimizar. Marcus la miró como si fuera un insecto. «Optimizar. Usted me va a enseñar a mí sobre optimización». «Suficiente, Marcus», intervino Alistair. Se acercó a la mesa y se sentó frente a Elena. Miró el informe y luego la miró a ella. «Elena, tu análisis es audaz, y aunque el señor Thorne señala algunas dificultades válidas, el núcleo de tu argumento es sólido. Los números son preocupantes». Se hizo un silencio tenso. Marcus miraba a Alistair con incredulidad. «Alistair, no puedes estar hablando en serio», dijo Marcus de nuevo. «Esto es un insulto. ¿Vas a dar crédito a las divagaciones de una empleada de limpieza por encima de mi criterio? ¿Por encima de un sistema que yo mismo diseñé y que ha funcionado durante una década? Un sistema que ha funcionado no significa que sea el mejor sistema, Marcus», replicó Alistair, su voz endureciéndose. «Y el valor de una idea no depende del cargo de quien la propone. Pensé que habíamos aprendido esa lección». Hizo un gesto hacia la ventana, en dirección al aparcamiento, que no se veía, pero que ambos sabían que estaba allí. La tensión entre los dos hombres era palpable, una guerra fría que se libraba sobre la cabeza de Elena. Se dio cuenta de que su informe era solo el catalizador. Era la batalla final entre dos visiones opuestas para el alma de Aethelred Corp. La eficiencia despiadada contra la humanidad, tal como Alistair lo había. Elena sintió un vértigo que no tenía nada que ver con la altura del despacho. Las palabras de David Sterling resonaban en el aire, cargadas de un peso que ella jamás había imaginado llevar. Liderar una revolución. Ella, que solo quería pasar desapercibida, que medía sus días por el número de cubos de basura vaciados y suelos fregados. Miró sus manos, encallecidas y agrietadas por los productos de limpieza, y luego al rostro del CEO. En sus ojos no había compasión, sino una extraña clase de respeto, de fe. Las semanas que siguieron fueron un torbellino. David la sacó del equipo de limpieza y la instaló en una pequeña oficina junto a la suya, bajo el título oficial de Consultora de Eficiencia Operativa. El nombre provocó risas ahogadas y miradas de desdén entre los ejecutivos. Marcus Croft fue el más vocal, refiriéndose a ella en los pasillos como la mascota del rayón o la experta en fregonas. Pero Elena, impulsada por la confianza de David y un creciente sentido de propósito, ignoró las burlas. Recorrió cada departamento, no con una carpeta de anillas, sino con su vieja libreta de notas. Observó, escuchó. Habló con los guardias de seguridad sobre los turnos muertos, con los asistentes administrativos sobre el desperdicio de papel, con los técnicos de mantenimiento sobre piezas de repuesto que tardaban semanas en llegar. Veía lo que los ejecutivos desde sus torres de marfil no podían ver, las pequeñas grietas en los cimientos de la empresa, las ineficiencias que, sumadas, sangraban millones al año. Sus informes eran sencillos, directos, escritos con una caligrafía pulcra.
Reducir la iluminación nocturna en los pisos 10 al 15 ahorrará $50,000 al año. Centralizar la compra de material de oficina evitará duplicidades por valor de $80,000. Renegociar el contrato de jardinería puede liberar $30,000. Eran soluciones obvias, casi insultantes en su simplicidad, pero nadie las había visto antes. David las implementaba de inmediato, sin cuestionarlas. Cada medida era una pequeña victoria, un ladrillo más en la reconstrucción de la empresa. La junta trimestral llegó como una tormenta anunciada. Marcus Croft había preparado una presentación impecable, llena de gráficos complejos y proyecciones agresivas, centrada en despidos masivos y la venta de activos. Era la estrategia del tiburón, rápida y sangrienta. Cuando terminó, el silencio en la sala era tenso. Todos esperaban que David cediera. En lugar de eso, David proyectó en la pantalla gigante una única imagen, una foto en primer plano del arañazo en su Rolls Royce. Luego le cedió la palabra a Elena. Ella, con un traje sencillo comprado de segunda mano, se puso en pie. No habló de sinergias ni de paradigmas, habló de bombillas, de cartuchos de tóner y de cómo los empleados de la cafetería tiraban la comida que podía donarse. Con cada frase detallaba los ahorros conseguidos, las eficiencias ganadas. La suma total al final de su intervención superaba la cifra que Croft esperaba obtener con la primera ronda de despidos. La junta estaba atónita, habían subestimado a la limpiadora y, lo que era más peligroso para Croft, habían subestimado a David. Esa tarde, mientras celebraban en silencio en el despacho de David, él recibió una llamada. Su rostro se tensó. Colgó el teléfono y miró a Elena con una expresión que ella no pudo descifrar. «Era la policía del garaje», dijo lentamente. «Han estado revisando las grabaciones de seguridad de los últimos meses por un asunto sin relación, pero encontraron algo. El día del incidente». Elena sintió un nudo en el estómago. «¿Y bien?» David caminó hacia la ventana, sus hombros caídos por primera vez desde que ella lo conocía. No la miró al hablar. «El araña, Elena, el que lo empezó todo». Hizo una pausa, y el silencio pareció absorber todo el aire de la habitación. «No lo hiciste tú». El vídeo muestra claramente a Marcus Croft agachado junto al coche, con algo metálico en la mano, un minuto antes de que tú llegaras a esa planta con tu carrito. El aire en la oficina de David se volvió denso, pesado, casi irrespirable. Elena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Croft. Había sido Croft todo el tiempo. La humillación, el miedo, la deuda paralizante que la había atormentado. Todo había sido un juego cruel orquestado por el hombre que ahora mismo, probablemente, estaba en su lujosa oficina planeando su próximo movimiento. La rabia, fría y afilada, reemplazó al nudo en su estómago. Miró a David, cuya silueta contra la ventana parecía la de un hombre que cargaba con el peso del mundo. «Él sabía», susurró Elena, la voz temblorosa pero cargada de una nueva y terrible certeza. «Él sabía que yo era la esposa de tu mentor, sabía de nuestra conexión. Esto no fue aleatorio, David, no fue solo crueldad. Fue un ataque dirigido a ti, a través de mí». David se giró lentamente, y en sus ojos Elena vio la misma comprensión gélida. La pieza final del rompecabezas encajaba. Croft no solo quería despedir gente, quería destruir a David, eliminar cualquier vestigio de la antigua dirección, la que representaba su mentor. Usarla a ella había sido la jugada perfecta, desacreditar a David, ponerlo en una posición imposible y demostrar su poder absoluto. «El video es la prueba», dijo David, su voz ahora firme, la vacilación reemplazada por una resolución de acero. «Mañana por la mañana, antes de que Croft pueda hacer un movimiento, presentaremos esto a la junta directiva. No solo tu plan de reestructuración, sino la prueba de su fraude. Se acabó, Elena, su carrera está acabada». La noche fue la más larga de sus vidas. A la mañana siguiente, entraron en la sala de juntas no como un ejecutivo y una limpiadora, sino como dos aliados forjados en el fuego.
Los miembros de la junta ya estaban reunidos, con Marcus Croft a la cabeza de la mesa, su sonrisa tan pulida y falsa como siempre. Parecía ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. David no perdió el tiempo. Conectó su portátil al proyector. Antes de discutir los recortes de personal propuestos por el señor Croft, comenzó, su voz resonando en el silencio. Hay un asunto urgente que requiere su atención. Se trata de integridad, fraude y un abuso de poder flagrante que compromete el futuro de esta empresa. En la pantalla apareció la imagen granulada del garaje. Vieron a Croft mirando a su alrededor antes de agacharse junto al brillante coche negro. Vieron el destello de metal en su mano, el movimiento deliberado y cruel contra la pintura. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El rostro de Croft se transformó en una máscara de furia pálida. «Esto es un montaje, una calumnia», gritó, poniéndose en pie de un salto. Pero ya era tarde. La evidencia era irrefutable. Los rostros de los miembros de la junta, antes escépticos, ahora eran de piedra. La traición era palpable. La votación fue unánime y rápida. Marcus Croft fue destituido de su cargo con efecto inmediato, con una investigación criminal pendiente. Cuando los guardias de seguridad lo escoltaron fuera de la sala, sus ojos se encontraron con los de Elena. En ellos no había remordimiento, solo odio puro y una promesa silenciosa de venganza. Esa tarde, la empresa anunció que David Chen asumiría el cargo de CEO interino. Su primera orden ejecutiva fue implementar el plan de Elena, salvando cientos de empleos y estableciendo un nuevo fondo de desarrollo para los empleados. Elena no volvió a limpiar los suelos. Fue nombrada asesora especial del CEO, su despacho al lado del de David, donde su mente aguda y su perspectiva única se convirtió en el activo más valioso de la compañía. La historia de la limpiadora que salvó la empresa se convirtió en una leyenda interna, un símbolo de que el verdadero valor a veces se encuentra donde menos se espera. Meses después, con la empresa prosperando bajo el nuevo liderazgo, David y Elena trabajaban hasta tarde en la antigua oficina de Croft, rediseñando el futuro. La ciudad brillaba bajo ellos, un tapiz de luces y promesas. Reinaba una paz ganada a pulso. Fue entonces cuando sonó el teléfono de David, un número desconocido. Por curiosidad lo puso en altavoz. No hubo saludo, solo una voz, distorsionada digitalmente pero inconfundiblemente cargada de malicia. La voz de Croft. «Disfruten de su victoria, ratas», sisó la voz a través del altavoz. «Pero deberían saber algo sobre ese coche que tanto les preocupaba. Nunca fue mío. De hecho, el verdadero propietario ha estado muy interesado en saber quién lo ha estado conduciendo y dónde encontrarlo». David y Elena se miraron, el color desapareciendo de sus rostros. La voz continuó, saboreando cada palabra. «Él dirige una organización para la que mi pequeño fraude corporativo es un juego de niños. Y resulta que dejé algo muy, muy valioso para él en el maletero. Algo que la policía, en su torpeza, nunca encontró. Ahora que ya no estoy, él los culpará. Que tengan una buena noche, señor Chen, señora Morales». La llamada se cortó, dejando un silencio aterrador. El problema del coche rayado no había terminado. De hecho, acababa de empezar. El eco de las palabras de Croft se aferró al aire de la oficina como un gas venenoso. David y Elena permanecieron inmóviles, la vista de la ciudad parpadeante ahora una burla a su efímera sensación de triunfo. El teléfono, aún en la mano de David, parecía frío y pesado, un artefacto de mal agüero. El pánico, helado y afilado, comenzó a serpentear por las venas de Elena. «¿El maletero?», susurró, su voz apenas audible. «La policía lo revisó, nosotros lo revisamos, no había nada, solo herramientas, el gato, la rueda de repuesto». David tragó saliva, su mente corriendo a una velocidad vertiginosa, conectando puntos que antes eran invisibles. Se acercó a la ventana, no para admirar la vista, sino para escanear las calles de abajo. Cada par de faros que se acercaba parecía una amenaza. «No buscábamos nada, Elena, no de verdad. Croft es un maestro de la distracción.
El coche, el arañazo, toda la humillación fue un teatro para mantenernos ocupados, para que nos centráramos en el exterior, en el daño superficial. Mientras tanto, lo importante estaba oculto a plena vista. Se volvió hacia ella, sus ojos encendidos con una mezcla de miedo y resolución. Tenemos que irnos, ahora. No podemos estar aquí cuando quien sea que venga, llegue. Pero antes de que pudieran dar un solo paso, el teléfono de David volvió a sonar. Era el mismo número desconocido. Dudaron un instante, el terror luchando contra la necesidad de saber. Finalmente, David respondió, de nuevo en altavoz. Esta vez no era la voz de Croft. Era una voz nueva, tranquila, grave y con un acento del este de Europa que enviaba escalofríos por la espalda. Señor Chen, señora Morales. La voz era calmada, casi cortés, lo que la hacía aún más aterradora. Adrian Croft es un hombre descuidado. Dejó un rastro de migas de pan directamente hasta ustedes. Pero yo no soy descuidado. Llevo observándolos desde que llegaron a este edificio. Elena ahogó un grito, corriendo hacia la puerta y echando el cerrojo, un gesto inútil que ambos sabían que no serviría de nada. La voz en el teléfono continuó, imperturbable. No estoy interesado en ustedes, solo en mi propiedad. Se encuentra en un compartimento oculto bajo la rueda de repuesto del vehículo. Un pequeño disco duro. Contiene la única copia de mis libros de contabilidad. Tráiganmelo, y esta desagradable situación terminará. No lo hagan y descubrirán que el señor Croft era un jefe benévolo en comparación. Estaré en el aparcamiento subterráneo. Tienen 10 minutos. La llamada se cortó. El silencio que siguió fue peor que cualquier amenaza. 10 minutos. El coche estaba abajo, en el aparcamiento. La llave seguía en el bolsillo de David. «Es una trampa», dijo Elena, su cuerpo temblando. «No podemos bajar, tenemos que llamar a la policía». «¿Y decirles qué?», replicó David, su mente práctica luchando contra la oleada de adrenalina. «Que nuestro ex jefe nos incriminó con la mafia. Nos encerrarán para interrogarnos durante horas. Para entonces...» No tuvo que terminar la frase. La elección era imposible. Bajar a una trampa casi segura o esperar a que la trampa subiera hasta ellos. David miró la llave en su mano y luego a Elena. Habían luchado juntos para derribar a un tirano corporativo. No podían fallar ahora. «De acuerdo, bajaremos, pero no le daremos el disco. Se lo daremos a la policía. Es nuestra única palanca». Tomando la decisión más arriesgada de sus vidas, corrieron hacia el ascensor, descendiendo hacia el corazón de la oscuridad bajo el reluciente rascacielos. El aparcamiento estaba silencioso y mal iluminado. Las sombras danzaban entre las columnas de hormigón. Encontraron el Bentley, su pintura negra absorbiendo la poca luz disponible, pareciendo más un sarcófago que un coche de lujo. Con manos temblorosas, David abrió el maletero. Elena vigilaba, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Levantaron la alfombrilla, quitaron la rueda de repuesto y allí estaba, un pequeño panel metálico que no debería estar. Usando una llave de tuercas, David forzó la cerradura. Dentro, anidado en espuma protectora, había un pequeño disco duro externo, negro y sin marcas. Lo agarró justo cuando el sonido de unos pasos lentos y deliberados resonó en el hormigón. De las sombras emergió una figura alta y elegantemente vestida, flanqueada por dos hombres que parecían tallados en granito. El hombre del centro sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos y calculadores. «Ahora, si me lo entregan, podemos olvidarnos de todo este asunto». David apretó el disco con más fuerza. «Se acabó. Esto va a la policía». El hombre soltó una risa suave y condescendiente. «Ah, pero es que no lo entienden. No entienden nada de lo que está pasando aquí». Levantó una mano y señaló, no a ellos, sino a la entrada del aparcamiento. Las luces intermitentes de un vehículo que se acercaba pintaron las paredes de rojo y azul. Un coche de policía se detuvo bruscamente. Pero del asiento del conductor no salió un oficial uniformado, salió una figura que conocían demasiado bien, vestida con un mono de limpieza azul. Era María, la limpiadora, y en su mano no sostenía un trapo de limpieza, sino una placa de detective.
dijo ella, su voz clara, firme y desprovista del acento tímido que siempre había usado. Dmitri Volkov, dijo ella, está bajo arresto por blanqueo de capitales y crimen organizado. David, Elena, soy la detective Sánchez. Llevo 6 meses infiltrada investigando a Croft y a su jefe. Gracias por sacarlo de su escondite.